¿Qué tal amigos y amigas? Espero que estén muy bien. En este video hablaré sobre el tema de teoría de exponentes. No se olviden de visitar mi canal en YouTube, Academia de Números. Denle like y suscríbanse para publicar más contenido. Bien, empecemos. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es un ente matemático por la cual se pueden agrupar, coleccionar o reunir objetos que se van a denominar de ahora en adelante elementos. Un conjunto se denota de la siguiente manera, a través de letras mayúsculas, de la letra del abecedario A, B, C, D hasta la Z, y los elementos que se encierran en el conjunto van a estar siempre entre llaves y separados por una coma o punto y coma. Ahora, hay ocasiones en las que los elementos existen repetidos en un conjunto. Entonces, si es que hay elementos repetidos en un conjunto, simplemente se considera uno. O sea, si es que yo tuviera, por ejemplo, no sé, el ejemplo que vemos, ¿no? El conjunto de las vocales. El conjunto de las vocales se representa con la letra V, que puede ser cualquiera en realidad, esa elección, y las vocales serían los elementos entre llaves, ¿no? A, E, I, O, U. Pero ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, así, otra A? Entonces yo ya tengo dos elementos iguales. Entonces, por lo tanto, solo consideraría uno. Entonces simplemente sería A, E, I, O, U. Eso sería solamente las vocales. Ya los elementos repetidos solamente se considera uno de ellos. Los demás se eliminan. Bien, determinación de un conjunto. Consiste en representar los elementos que forman parte del conjunto y se pueden dar de dos formas, por extensión o numeración y por comprensión o descripción. ¿A qué se refiere por extensión? Significa que va a ser la manera de listar todos los elementos en el conjunto, como lo hice en el ejemplo anterior, ¿no? De esta manera yo estoy haciendo el conjunto, pero por extensión. O sea, yo estoy directamente listando los elementos. ¿De acuerdo? Porque yo también puedo hacerlo por comprensión, o sea, darle o hacerle una sentencia al conjunto para yo determinar sus elementos. Por ejemplo, como veo ahí en el otro, sería V es igual y va a ser el conjunto X, tal que X es un día de la semana. Es día de la semana. ¿De acuerdo? Es día de la semana. Entonces te das cuenta, todos los valores del conjunto vienen denotados por este valor, antes del talque. Después del talque ya indica las condiciones que van a ser o que van a corresponder a los elementos que corresponden a ese conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es un conjunto por extensión, donde están listados los elementos ya en el conjunto, y de esta manera es por comprensión, donde te hace la sentencia, la consulta prácticamente, o la condición para hallar recién esos elementos. Puede que tenga yo, no sé, un ejemplo así, ¿no? X es igual a X más 1, tal que, por ejemplo, que yo ponga, no sé, que X pertenezca al conjunto, a los números naturales, y X sea mayor que 1, menor que 3. Entonces, suponiendo que yo tengo este conjunto por comprensión, donde yo necesito hallar los elementos del conjunto. Entonces, primeramente, los números naturales son los números positivos, enteros, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito positivo. ¿De acuerdo? Ahora me dice que tiene que cumplir con esta condición, que X tiene que ser mayor que 1 y menor que 3. ¿Qué valores cumplen para que sean mayores que 1 y menores que 3? Solamente el valor de 2. Entonces, si es que yo lo reemplazo en el conjunto, sería que el conjunto A sería igual a X más 1. Pero ¿cuánto vale X? X solamente tomaría un valor que es 2. 2 más 1 sería 3. Entonces, este conjunto A solamente tiene un elemento. Pero ya lo hice que este es un elemento por extensión, porque ya listé los elementos, que en este caso solo es uno. Pero acá hice por comprensión, o sea,
indiqué la sentencia, la condición para yo hallar los elementos. Y los elementos del conjunto siempre están antes de la variable o del carácter tal que. Eso se llama tal que. ¿De acuerdo? Antes de ese tal que están todos los valores que va a tener ese elemento. Y siempre se reemplaza ese valor por cada valor que tenga x. En este caso es 1, pero puede ser que haya habido, no sé, que sea mayor a 4, entonces hubiera sido 2 y 3. Y ahí se hubiera reemplazado dos valores. Sería 2 más 1, 3 y 3 más 1, 4. Pero ese no es el caso. ¿De acuerdo? Entonces, esos son dos tipos de elementos, por extensión y por comprensión. Bien, relación de pertenencia. Un elemento pertenece a un conjunto siempre y cuando esté dentro del conjunto. O sea, si yo tengo, por ejemplo, este conjunto A, que tiene por elementos 1, 2, 3, 4 y tengo este elemento que está encerrado entre llaves, pero sigue siendo un elemento de A. Los elementos están separados por coma. Entonces yo puedo decir que 1 pertenece a sí, porque visualmente está dentro de A, sin llaves. O sea, me olvido yo de las llaves, simplemente todos los elementos que están dentro, para la pertenencia. 1 pertenece a sí, porque está dentro. 2 pertenece a sí. 3 pertenece a sí. Incluso yo puedo tomar de dos valores. 3, 4 de frente, pertenece a sí, porque son dos elementos del conjunto A. Ahora, 5 entre paréntesis, entre llaves, pertenece a sí, porque esto está representando para A un solo elemento. ¿De acuerdo? Yo pude, por ejemplo, haber tenido esto, que A sea 1, 2, o que hubiera tenido eso, 2,3, 4. En este caso, ¿cuántos elementos tendría este conjunto? Este conjunto solamente tendría 3 elementos. Recuerda que para el conjunto A todos los elementos están separados entre comas o punto y coma. Entonces contamos cuántos elementos. Acá habría 1, acá habría 2 y acá habría 3. ¿Por qué esto se está considerando un solo elemento? Porque para A todo esto es un solo elemento que está entre comas, entre las comas. Ya independientemente acá en este hay otro elemento, eso prácticamente es un conjunto de otro conjunto, ¿no? Donde ese conjunto ya tiene 2,3. ¿Sí? Pero para A sigue siendo un solo elemento. O sea que si me dijeran 2,3 pertenece a, sí pertenece, porque visualmente está así, el 2,3 entre llaves, separado por las comas. Entonces, cuando es pertenencia, debe debe verse visualmente el elemento en el conjunto. Ahora, ¿cuándo no pertenece? Cuando no se encuentra. Por ejemplo, en mi ejemplo, 5 pertenece a, si vemos acá, acá no hay 5, por lo tanto no pertenece. O sea, visualmente no se debe ver. O si yo hago esto, llaves 4, pertenece a, buscamos en mi conjunto, vemos 1, el 2,3 entre llaves, que es un solo elemento, y el 4. Pero yo tengo el 4 como elemento para A, para el conjunto A. No tengo 4 entre llaves. Por lo tanto, no pertenece, 4 entre llaves, no pertenece al conjunto A. Entonces, para que pertenezca, visualmente tiene que encontrarse ahí. Si no, no pertenece. Bien, ahora, ¿qué pasa con la inclusión también? Porque hay una relación de inclusión, o sea, si es que está incluido en un conjunto. Para empezar, todo el vacío, el conjunto vacío siempre está incluido en un conjunto, siempre. Eso siempre hay que tener con consideración. O sea, si es que a mí me daban, por ejemplo, el ejemplo A. Primeramente para escribirte, ¿qué es la relación de inclusión? Es todo elemento que está incluido en un conjunto es considerado siempre y cuando el elemento pertenezca al subconjunto, o sea, está dentro, está incluido. Se representa con este símbolo, el símbolo como una C, y cuando no está incluido con una C tachada. Ahora bien, vamos al ejemplo. El conjunto A, 1, 2, 3, 4 y entre llaves 5. Bien,
A diferencia de la pertenencia, donde debería verse visualmente el elemento del conjunto, cuando es incluido, ahí sí sale con unas llaves extras. ¿A qué me refiero? Que uno visualmente se ve que pertenece a, ¿cierto? Pero para que esté incluido, ese valor debe de estar entre llaves. ¿De acuerdo? Pertenencia visualmente tiene que ver sí, y para que esté incluido debe verse entre llaves. O sea, sacas ese elemento que pertenece y luego le agregas las llaves. Entonces, si vemos llaves, 1 entre llaves sí está incluido en A, 2 entre llaves sí está incluido en A, 3 incluso puedo coger de dos elementos, 3,4, pero les puedo agregar unas llaves y también estaría incluido en A. Mira, en el caso de 5, si yo hago así, 5 entre llaves en este momento visualmente pertenece a A, ¿no? Porque se encuentra visualmente como elemento. Pero si yo quiero que esté incluido, yo voy a tener que agregarle otras llaves extras, aparte de las que ya tiene, ¿no? Así. De esta manera estaría correctamente la inclusión. Más adelante te voy a hablar sobre cómo hallo los subconjuntos, ¿de acuerdo? Porque esto se realiza de la siguiente manera. Mira, por ejemplo, voy a hacer así. Voy a hacer otro conjunto. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hallar el número de subconjuntos? El número de subconjuntos de B sería de la siguiente manera. Se tomaría los elementos uno por uno, pero entre llaves. O sea, sería 1, 2, 3. Una vez que ya terminé a todos los elementos de uno en uno, ahora comienzo a unirlos. De 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, hasta que ya esté completo todo el conjunto. Entonces sería 1, 2, 3, y luego sería la unión de los dos primeros, 1,2. Luego sería la unión de los dos segundos, 2,3. Y luego sería la unión de los tres, ¿no? Porque ya se acabó de 2 en 2. Los 3 sería 1,2,3. Y luego estaría el conjunto vacío, como te indicaba. El conjunto vacío siempre está incluido en un conjunto. Siempre lo vas a ver. ¿Y cómo determinas el número de subconjuntos? 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de elementos, que en este caso sería 3 elementos. Sería 2 al cubo, porque son 3 elementos, 8. O sea, tiene que haber 8 subconjuntos en este elemento, en este conjunto B. Entonces, si vemos, contamos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué me está faltando? 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, me está faltando uno. ¿Quién me está faltando? A ver, 1, 2, 3. Ah, ya, perdón, me faltó. Me faltó otro conjunto, porque tomé primero los dos primeros, luego tomé los dos segundos, pero también debo tomar el primero con el último, que es alternado. Sería 1,3. Listo, ese sería el 8. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el conjunto vacío 8. Entonces, siempre tienes que tener en consideración que cuando hablas de inclusión, siempre el conjunto vacío va a estar incluido en un conjunto, en cualquier conjunto. Y los subconjuntos se hallan de esta manera, a través de tres llaves. Por eso te dice que cuando un elemento está incluido es porque debe pertenecer a un subconjunto. Y si vemos acá, y vemos el ejemplo de acá, el 5 sí o sí va a salir entre llaves, ¿no? Porque todos los elementos salen entre llaves. Por lo tanto, este elemento debe pertenecer al subconjunto. Por lo tanto, está incluido en el conjunto A. Bien, ahora el cardinal de un conjunto. El cardinal del conjunto es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Si vemos ahí el ejemplo, el conjunto A son las vocales A, E, I, O, U, entre comas, tiene 5 elementos. Entonces, ¿cómo se representa? Se representa con el valor o con la letra N. N y entre paréntesis el conjunto. ¿Cómo se llama el número de elementos de A? En este caso es
5. Entonces, cuando es una n entre paréntesis el conjunto, se llama número de elementos de ese conjunto. Bien, ahora sí, ¿qué es un subconjunto? Se denomina subconjunto a cualquier conjunto que esté incluido dentro de otro conjunto. Por ejemplo, yo tengo esto. Tengo el conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo el conjunto B. Sería 2, 4. Dice, entonces B eso es un conjunto de A porque está incluido. Claro que sí. Mira, de A yo voy a sacar la cantidad de subconjuntos. ¿De acuerdo? La cantidad de subconjuntos. Entonces, ¿recuerdas cómo hice hace rato la cantidad de subconjuntos? Se representa como 2 a la n para hallar el número de subconjuntos. Entonces sería acá 2 a la n, o sea 2 a la 5, porque hay 5 elementos, sería 32, o sea que este conjunto tiene 32 subconjuntos. Entonces, si yo hallo de un 1 sería así, ¿no? El número de subconjuntos de A, el número de subconjuntos del conjunto A sería llaves y luego hago esto, ¿no? El primer elemento, cada elemento entre llaves. Luego sería el 3, luego sería el 4, luego sería el 5. Luego, una vez que acabé de todos de uno en uno, ahora voy de dos en dos. Sería 1,2, entre llaves 1,3, entre llaves 1,4, entre llaves 1,5, entre llaves y luego sería ya con el 2. 1,2 o 2,1 va a ser lo mismo, por lo tanto seguiría 2,3. 2,3. 2,3. Luego seguiría 2,4. 2,5. Y así seguiría, ¿no? Porque son en realidad 32 subconjuntos. Entonces, ahora, si vemos acá, si buscamos los elementos ahora de los subconjuntos que hay, vemos que existe esto, ¿no? El llaves 2,4. Y si ves llaves 2,4 representa el conjunto B, ¿no? Entonces, lo que podría decir yo es que B es un subconjunto de A porque está incluido. Como puedes ver, está incluido sus subconjuntos. Y si lo grafico, sería de esta manera, ¿no? Que esto sea el conjunto A y este es el conjunto B, donde el conjunto B tiene los elementos 2,4, ese es prácticamente el diagrama de Venn, ¿no? Gráficamente se visualizan los conjuntos y sus elementos. Este conjunto B, que es un circulito, tiene los elementos 2,4 y el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3 hasta el 5, ¿no? Pero ya hay 2,4 acá. Por lo tanto, tendría los elementos afuera el 1, el 3 y el 5. Entonces, o sea, en total A tendría todo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, visualmente se representaría así, ¿no? Donde B se ve que está dentro de A, porque está incluido de A. Entonces, cuando un conjunto está incluido o dentro de otro conjunto, entonces quiere decir que ese conjunto pertenece a su subconjunto de A. Como puedes ver acá, en esta imagen, en este caso es A es el mayor, en realidad debería ser al revés. A debería, bueno, para este ejemplo, A está incluido en B. Por lo tanto, A, como está incluido en B, A eso es un conjunto de B. ¿De acuerdo? Y se representa como esta C, ¿no? Bien, acá también en el mismo ejemplo, si vemos los subconjuntos de A, vemos que esto que representa B está incluido en A, ¿no? Está incluido, por lo tanto yo puedo decir que B eso es un conjunto de A. ¿Sí? Y los subconjuntos propios es aquel conjunto que tiene todos sus elementos pero que no son iguales. O sea, prácticamente la fórmula para hallar el número de subconjuntos propios es 2 a la n, pero restándole el mismo, menos 1. Entonces, en este ejemplo de acá. Ahora,
todos esos subconjuntos que se hallan de un conjunto se pueden agrupar nuevamente y a esto se le llama el conjunto potencia. El conjunto potencia es el conjunto que agrupa a todos los subconjuntos de un conjunto determinado, que en este caso es A. Y n representa el número de elementos del conjunto A. Entonces, si yo tengo un conjunto cualquiera, el número de elementos de A vale n, entonces si yo quiero hallar el número de subconjuntos será 2 a la n, 2 elevado a la n. Si es que yo quiero hallar el número de elementos del conjunto potencia, va a ser lo mismo que el número de subconjuntos, o sea, será 2 a la n, pero se representa como el número del elemento conjunto potencia. Así se llama, P entre paréntesis A, conjunto potencia del conjunto A. Y si yo quiero hallar el número de subconjuntos propios, sería 2 a la n menos 1, o sea, menos él mismo, menos el conjunto que él tenía. Este es otro ejemplo, ¿no? Si tengo A que vale A, B, C, 3 elementos tiene, o sea que n vale 3, el número de elementos de A vale 3, entonces 2 al 3, 2 al cubo sería 8, o sea, debe tener 8 subconjuntos, o 8 elementos del conjunto potencia. Entonces, si yo veo el conjunto potencia y los agrupo, los subconjuntos, primero estaría el vacío, que también se puede poner al último, pero siempre está incluido el vacío en un conjunto. Luego coloco de cada valor, entre paréntesis, de A, paréntesis, entre llaves, B, entre llaves, C, entre llaves, luego de 2 en 2, AB, entre llaves, AC, entre llaves, BC, entre llaves, y luego como ya no tengo de 2 en 2, ahora sí tengo de 3 en 3, ABC. Y como puedes ver, ABC es el mismo A, o sea que siempre se va a cumplir con un conjunto, está dentro de su conjunto potencia, siempre se va a cumplir eso. ¿De acuerdo? Bien, este es un ejemplo. El ejemplo es, por ejemplo, tengo el conjunto A que vale 2, el conjunto B que vale 1, 2, 3 y el conjunto B que no hay nada. ¿De acuerdo? O está vacío. Entonces me piden hallar los conjuntos potencias de A, B y C. Entonces, si es que yo quiero hallar el conjunto potencia de A, sería igual, a ver, para hallar el número de subconjuntos, el número de elementos del conjunto potencia sería 2 a la n, lo mismo que el número de subconjuntos, ¿no? Entonces, si acá n es, que es la cantidad de elementos, vale 1, sería 2 a la 1, 2. O sea, en este conjunto A hay 2 subconjuntos nomás, que sería el vacío, que siempre está incluido, y luego su elemento entre llaves. Eso sería los subconjuntos del conjunto A o los elementos del conjunto potencia. Si yo quiero hallar los elementos del conjunto potencia de B, nuevamente acá sería de 1 en 1, ¿no? Primero el vacío, si gusta inicio con esto, y luego sería 1 entre llaves, cada uno entre llaves, luego sería de 2 en 2, 1,2, luego sería 1,3, luego sería 2,3 y luego los 3, ¿no? 1,2,3 y ahí serían los 8, ¿no? Porque son 2 al cubo, es 8, tendría 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 elementos del conjunto potencia o también los subconjuntos del conjunto B. Y sé que es el vacío, o sea que no hay nada, no hay ningún elemento. ¿Su conjunto potencia cuál será? Simplemente será el conjunto vacío, porque no tiene ningún elemento. O sea, es 0. Y si yo hago 2 a la 0, es 1. O sea, solamente tiene un subconjunto, el conjunto C, que es el vacío, porque no tiene ningún elemento. Entonces, de esta manera se halla los subconjuntos de un determinado conjunto. Y si uno todos esos subconjuntos, se llama o tiene el nombre de conjunto potencia. ¿De acuerdo? Ahora, hay unas propiedades que se puede considerar. Por ejemplo, un conjunto siempre pertenece al conjunto potencia, como te comentaba. Si tengo que B vale esto, y yo veo acá
Ya ves, 1, 2, 3 es lo mismo que B, ¿no? Eso es lo mismo que B. Entonces, B pertenece al conjunto potencia de B, sí pertenece, siempre se va a cumplir. Un conjunto siempre pertenece a su conjunto potencia. ¿El vacío pertenece al conjunto potencia de un conjunto? Sí. Si puedes ver acá, si yo veo mi conjunto potencia, yo veo visualmente que el vacío pertenece. Pero si yo quiero hablar con respecto al conjunto B, el vacío estaría incluido en B. Entonces el vacío siempre está incluido en un conjunto, pero a la vez pertenece a su conjunto potencia. El conjunto potencia del vacío o de que no hay nada, ni un elemento, es el vacío. Eso es lo que hicimos con el conjunto C, ¿no? Cuando no hay nada, su conjunto es el vacío. Si quiero el conjunto potencia de una intersección de dos conjuntos, va a ser el conjunto potencia de cada conjunto y fuera su intersección. Y si quiero la unión de los dos, la unión de dos conjuntos potencia de dos elementos siempre va a ser incluido en su conjunto potencia de la unión. Entonces, estas son propiedades que se van a resolver más adelante. El conjunto potencia de la diferencia de dos elementos está incluido siempre en el conjunto potencia de cada conjunto por separado unido con el vacío. Bien, ¿qué es el número de elementos de un conjunto? Como te comenté hace un momento, es el cardinal de un conjunto, es el número de elementos, ¿no? Si tengo, pero en este caso es de un conjunto finito. Si es un conjunto finito, el número de elementos es denotado como n de A. Si este elemento A, este conjunto A tiene tres elementos A, B y F, entonces es porque tiene tres elementos. Entonces, si tiene tres elementos, el número de elementos de A vale 3. Si yo quiero hallar el número de elementos de la unión de dos conjuntos, sería de esta manera. El número de elementos de la unión de dos conjuntos sería el número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección. ¿De acuerdo? Y el número de elementos de la unión de tres conjuntos sería de esta manera. El número de elementos de A unido con B unido con C sería igual al número de elementos de cada uno, la suma de cada uno de A, B y C, menos el número de elementos de su intersección. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera un ejemplo? ¿Ya? A través de los diagramas de Venn. ¿Qué pasa si yo te diría, por ejemplo, que este es el conjunto A y este es el conjunto B? ¿De acuerdo? Yo voy a suponer que el conjunto A tiene 10 y el conjunto B tiene 2 elementos. ¿De acuerdo? Pero tienen entre ellos 5 elementos en comunes. O sea, si yo tacho todo esto, todo el círculo A es todos los elementos del conjunto A. Si yo tacho todo el círculo de B, son todos los elementos del conjunto B. Pero si yo tacho solamente esta parte que tienen A y B, eso se le llama elementos comunes de A y B, o también se le llama la intersección, porque son solamente los elementos comunes de ellos. Entonces, si es que acá hay 10, porque eso corresponde al conjunto de A, y acá ya hay 5, afuera va a haber 5, ¿no? Se supone que todo debe sumar la cantidad total, que es 10. Y si todo esto es 12, y acá ya hay 5, acá afuera debe haber 7. 7 más 5, 12. Entonces, ¿por qué hallo esto? Porque si yo quisiera hallar el número de elementos de la unión, yo tendría que hallar los números de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección. Y si veo acá, ¿cuáles son los números de elementos de A? ¿Vale? 10. ¿Cuáles son los números de elementos de B? Hay 2 elementos. ¿Cuál es su intersección? 5, ¿no? El número de elementos 5. O sea que si yo quiero hallar el número de elementos de la unión de ambos conjuntos, va a ser igual a 17. ¿De acuerdo? Entonces, visualmente también yo lo puedo sumar. 5 más 5, 10 más 7, 17. O sea que el número de elementos de A unido con B es 17. Pero también por fórmula se puede sacar. Entonces, para esto me dan, para hallar el número de elementos, cuando me dan un conjunto en diagramas de Venn, voy a tener que hallarlo de esta manera. ¿De acuerdo? O también visualmente, ¿no? O utilizas fórmula o simplemente visualmente en el diagrama de Venn, que es mucho más sencillo, operas, sacas restas
y ves la cantidad de elementos que te piden. Bien, tipos de conjuntos. Existen conjuntos finitos, o sea, son los conjuntos que tienen un número limitado de elementos. Por ejemplo, el conjunto de los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 7 días. El conjunto de las vocales. A, E, I, O, U, 5. Entonces, tienen un número limitado de elementos. En cambio, un conjunto finito tiene un número ilimitado. Por ejemplo, los números que no se pueden, que son ilimitados y que no se pueden contar a simple vista, son los números reales, por ejemplo. O los números naturales, del 0, no sé, al infinito positivo. 0, 1, 2, 3 al infinito positivo. Entonces son números ilimitados, por lo tanto corresponde a un conjunto limitado que son propios, ya que los números en los que se basan las matemáticas tienen un propio conjunto, que ya lo vamos a ver más adelante. Un conjunto universal. El conjunto universal siempre es considerado en todo problema o situación y representa a todos los elementos en el sistema. O sea que si yo hablo de dos conjuntos, A y B, suponiendo que tenga intersección, entonces el conjunto universal es la suma de ellos. ¿De acuerdo? Ese es un diagrama de Venn. La suma de todos los elementos es el universal. Incluso si es que hay elementos dentro de los conjuntos o si hay elementos fuera de los conjuntos, también se sumaría y dan todo el universal. Entonces, si es que, por ejemplo, dice, si quiero trabajar con los números que aparecen en un dado, ¿cuál sería el universal? Solamente hay 6 valores, ¿no? Del 1 al 6. Entonces, el universal sería los 6 valores. ¿Qué es un conjunto vacío? Es aquel conjunto que no tiene elementos o que se denota por un vacío o solo entre llaves. Entonces, no tiene ningún elemento. Y el conjunto unitario es aquel conjunto que solo tiene un elemento. Bien, esto es como conocimiento a los números en matemáticas y sus conjuntos a los que pertenecen. Por lo general se trabaja con los números naturales y enteros para solución de problemas en matemáticas, pero también hay otros conjuntos que se utilizan para determinados problemas en matemática avanzada. Para empezar, los números naturales son aquel conjunto de números naturales son aquellos números que están basados en números positivos, enteros, que van desde el 0 hasta el infinito positivo, o sea, el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, los números naturales que se representan como n van desde 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito positivo. ¿De acuerdo? Ese es el conjunto de los números naturales. Ahora, pero dentro de ese conjunto de los números naturales están los números enteros. Los números enteros que se representan, o el conjunto de números enteros que se representa con la variable z, son los valores que aparte que ya tiene los números naturales, o sea, tiene el 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito positivo, también tiene los números negativos enteros, menos 1, menos 2, menos 3, hasta el infinito negativo. Entonces, esto es el conjunto de números enteros. Aquellos números enteros que tienen positivos y negativos. Entonces, los números naturales, como puedes ver acá, está dentro del conjunto de los números enteros. Y a su vez, los enteros están dentro del número de conjuntos racionales, que se representa con la variable Q. Entonces, ¿qué valores pertenecen acá? Aparte de los enteros, o sea, de todos los números enteros positivos y negativos, también tiene los números en fracciones, ¿no? Los 2/3, no sé, 4/5, o sea, todos los números que ocasionan decimales representan a los números racionales. Por eso los números enteros en cuadro verde está dentro del conjunto de números racionales. Ahora, hay otro conjunto que está fuera del conjunto de números racionales, que son los números irracionales.
sea, son aquellos que tienen radicales que dan un determinado valor infinito, como por ejemplo raíz de 2, el número de pi, 3,14, 16, 17, y en sí tiene varios números que van al infinito, pero son decimales. Entonces, todos esos valores, raíz de 2, raíz cúbica de 5, el valor de pi, tal vez el valor de la constante de Planck, o lambda, o epsilon. Entonces, epsilon, etcétera, todos estos valores corresponden a los números irracionales. ¿De acuerdo? Ahora, números irracionales, claro. Pero ahora la unión de los números racionales o irracionales se le llama los números reales. O sea que los números reales es la unión de los números del conjunto de números racionales más el conjunto de los números irracionales. ¿De acuerdo? Ahora hay otro conjunto aparte de ellos. Son aquellos valores que no se pueden determinar, pero que se expresan a través de un valor y matemáticamente se pueden desarrollar. Como por ejemplo, los números complejos, ¿no? Por ejemplo, raíz de un negativo. Por ejemplo, raíz de 4 sabemos que es 2. Pero raíz de menos 4 en los números reales no existe. O no es posible, porque no puedes tú multiplicar 2 veces para que me pueda dar un valor negativo. Entonces, por eso, de esta manera, aparece lo que es el valor de i. Y i representa a la raíz de menos 1. Entonces, por eso aparecen los números complejos, para aquellos valores que no se pueden desarrollar en los números reales. Entonces, se representan con el icono o la letra i. Y se resuelve como ecuaciones, como valores, como cualquier función. ¿De acuerdo? Entonces, pero en los números complejos, los números reales están dentro de los números complejos. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos conjuntos son los que se basan en los números en matemáticas y los que se pueden determinar en todos los temas de álgebra, de física, de geometría. Entonces, todos estos valores corresponden a esos conjuntos. ¿De acuerdo? Es para conocimiento. Bien, ahora los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn exhiben de manera gráfica la relación lógica que existe entre conjuntos, ¿no? Se representan a través de círculos. O sea, tú puedes un conjunto representarlo. Por ejemplo, mi conjunto A, que tenga, no sé, 4 elementos, yo puedo representarlo como si tuviera así un círculo y los elementos ahí. Entonces, visualmente yo lo represento a través de un diagrama. Si es que yo tengo otro conjunto que, por ejemplo, tengo B y B vale, no sé, 5,6, entonces yo veo que los elementos son diferentes. Por lo tanto, no corresponden en este conjunto, estarían por acá. Pero si yo tengo otro conjunto que es C, y C sí es 1,3, yo sé que 1,3 está en los elementos de A. Por lo tanto, el conjunto C debe estar dentro del conjunto A. Entonces, yo lo puedo poner así, ¿no? Lo puedo poner así. Lo puedo poner así. Este es mi conjunto C, que lo puedo hacer con un cuadrado o con un círculo, para llevar en orden mejor, con un círculo. Y en C lo puedo poner que sea 1 y 3. Pero afuera sería el 2 y el 4. Entonces, para A sigue teniendo los 4 conjuntos, pero para C solo tendría el 1 y el 3. Entonces, de esta manera se representan los diagramas de Venn. De manera gráfica los conjuntos para poder visualizarlos y poder desarrollar mucho más fácil. Ahora, todos los conjuntos corresponden a un universal, o sea, hay un total que siempre se considera. Y el universal es la sumatoria de todos los elementos en el sistema. O sea, si hablamos de dos conjuntos, sería universal de todos los elementos de esos conjuntos. Si hablamos de tres, de todos los elementos de esos tres conjuntos. ¿De acuerdo? Si es que cojo acá mi ejemplo de estos valores, de estos conjuntos A, B y C, entonces mi universal, ¿cuál sería? Mi universal sería todos los conjuntos que existen acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ya no puedo repetir el 1, 3 porque el 1, 3 ya existe del conjunto C. Entonces, todo eso sería mi conjunto universal. Bien,
Ahora veamos operaciones con conjuntos, ¿no? ¿Qué es la unión de dos conjuntos? La unión de dos conjuntos es formada solamente por los elementos comunes y no comunes que existen en A o B. O sea, si es que yo tengo un conjunto A y si yo tengo un conjunto B, la unión se representa como la gráfica de todo. O sea, todos los elementos. ¿De acuerdo? Si es que yo, por ejemplo, yo tuviera, no sé, 1, 2, 3, 4 y el conjunto B que sea 2, 4, 6, 8, ¿cómo se graficaría? Se graficaría de esta manera. A y B. Entonces veo qué elementos comunes o qué elementos repetidos tienen ambos conjuntos. Tienen el 2 y tienen el 4. Entonces, para mí, el 2 y el 4 están dentro de la intersección de los dos conjuntos, porque este representa la intersección. Entonces 2 y 4 corresponden a ambos conjuntos. Sin embargo, el 1 y el 2 solo corresponde a A y el 6 y el 8 solo corresponde a B. ¿De acuerdo? Entonces si yo hago A unido con B, la gráfica me dice que son toda la imagen visualmente. Entonces, A unido con B será el conjunto 1, 2, perdón, acá es 3. A solamente tiene 1 y 3. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 6 y 8. Esa será la unión de los dos conjuntos, ¿no? O sea, todos los elementos de la gráfica, de toda la gráfica, ¿no? Que se une. Entonces, esa es la unión. Es todos los elementos comunes que representan eso y los no comunes que son estos. Bien, la intersección. La intersección es un conjunto formado por dos elementos comunes y se escribe de esta manera, como una U pero volteada. Una U al revés, ¿no? Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, el conjunto A nuevamente, que sea 1, 2, 3, 4, y el conjunto B, que sea 2, 4, 6, 8, el mismo ejemplo anterior, si es que yo quiero graficarlo sería así, ¿no? El conjunto A y el conjunto B. ¿Tienen elementos en comunes? Sí, que se repiten, el 2 y el 4, o sea que el 2 va acá y el 4 va acá. Luego, solo A tiene 1 y 3 y solo B tiene el 6 y el 8. Listo. Entonces, ¿qué me dice la gráfica? Que la intersección solamente es esta parte. O sea que si es que yo quiero hallar la intersección y lo tengo que escribir, la intersección del conjunto A y B sería solamente los elementos 2, 4. O sea, solamente los elementos comunes, los elementos que se repiten. ¿De acuerdo? Bien. La diferencia es solo los elementos de ese conjunto, que no tiene el otro conjunto. Dice, es el conjunto formado solo por los elementos del primer conjunto. En este caso, si es A y B, sería solo los elementos del conjunto A que no tiene el conjunto B. Y se escribe como A menos B o B menos A, dependiendo, porque son diferentes. Tú puedes escoger dos conjuntos diferentes. A ver, vuelvo a borrar esto, ¿de acuerdo? Para tomarlos nuevamente como ejemplo. Ah, no, ahí está, ¿no? Los conjuntos A y B y ya están graficados. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera hallar A menos B? Entonces, si yo quisiera hallar menos B, primero lo graficaría, ¿no? Acá está mi diagrama de Venn y yo agarro, lo pintaría. ¿Cuál es A menos B? A menos B me dice la gráfica que es esto. ¿Y qué me dice la teoría? Que son todos los elementos, el conjunto formado solo por los elementos del conjunto A que no tiene el conjunto B. Entonces yo veo acá el conjunto A. ¿Qué elementos tiene el conjunto A que no tiene el conjunto B? El 1 y el 3, ¿no? O sea, solamente esto. Entonces, la resta sería 1,3. Esa es la diferencia.
solamente los elementos del primer conjunto que no tiene el segundo conjunto. Y si yo quiero hallar al revés, B menos A, entonces B menos A tomaría nuevamente qué elemento del conjunto B solo tiene B que no tiene A. El 2 y el 4 sí lo tiene A, pero no tiene el 6 y el 8, ¿no? Por lo tanto, la diferencia sería 6,8. Y su gráfica se pintaría solamente esta parte, o sea, solo lo que tiene B, lo que no tiene A, ¿no? Porque el 2 y el 4 sí tiene A. Entonces, esta es la diferencia y se ve diferente cuando le cambias, ¿no?, los valores. Entonces, eso es para que lo tengas en consideración. La diferencia siempre es los elementos del primer conjunto que no tienen el segundo conjunto. Y la diferencia simétrica es lo opuesto a la intersección. O sea, si la intersección eran los elementos comunes y no comunes, ¿puedo borrarlo? Perdón, la intersección solamente eran los elementos comunes, en la diferencia simétrica van a ser los elementos no comunes. Entonces dice, la diferencia simétrica, el opuesto a la intersección, es el conjunto formado por los elementos no comunes. Entonces yo te pregunto, ¿qué elementos no comunes o no se repiten? No se repiten los elementos de A, el 1, 3, y no se repiten los elementos de B. O sea que esta parte se llama solo A y esta parte, sobre A, se llama solo B. Entonces, estos elementos que están acá van a corresponder a la diferencia simétrica. Entonces, si yo digo A diferencia simétrica con B, ¿qué elementos van a corresponder? Solamente los elementos que no se repiten entre ellos dos. O sea, sería el 1,3 y el 6,8. ¿De acuerdo? Y si yo tuviera los elementos, y si no tuvieran los dos conjuntos, no tuvieran el 2 y el 4, entonces se graficarían por separado, ¿no? Se graficaría así, A y B, 1,3 y acá 6,8. Si estuvieran así, si cada uno tuviera dos elementos, A tuviera 1,3 y B 6,8, se graficaría así, igual la diferencia simétrica, porque en este caso no tendrían elementos en comunes. Por lo tanto, se escribiría todo. Pero si tiene elementos comunes, simplemente se saca esos elementos comunes y se escriben los elementos no comunes. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la diferencia simétrica. Bien, y el complemento. El complemento de un conjunto es lo que le falta para hacer el universal. Entonces, si es que yo tengo el conjunto A, que es 1, 2, 3, 4, 5, entonces, ¿cómo se graficaría el conjunto A? Sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y este sería mi universal. La existencia del conjunto universal está incluido en todos los conjuntos. Y si solamente trabajo con un conjunto A, ¿el universal cuál sería? El universal sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces serían todos los elementos del conjunto A. Por lo tanto, todos serían iguales, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar el complemento que se representa así o también así, el complemento del conjunto A, en este ejemplo, sería el vacío. O sea, no hay elementos que no tenga el universal. Todos los elementos del conjunto universal los tiene el conjunto A. Y se trata de que el complemento es lo que le falta para hacer el universal. Y como no le falta nada, simplemente sería el vacío. Pero ¿qué pasa si yo tengo ahora dos conjuntos intersectados? Por ejemplo, yo tengo esto. Yo tengo A, que es del 1 al 5, y B, que es 3,5,7. Y yo lo grafico. Hago mi diagrama de Venn. Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B. Lo grafico así porque ya sé que hay conjuntos elementos. Conjuntos repetidos, elementos comunes. Elementos repetidos sería el 3 y el 5. O sea, el 3 y el 5. Después, ¿qué elementos solo tiene A? El 1, el 2 y el 4. ¿Qué elementos solo tiene B? El 7. Listo, ya tengo ahí mi diagrama de Venn. Y tengo mi universal, ¿no? Recuerden. Entonces, el universal en este caso es
todos los elementos del sistema, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, el complemento del conjunto A, todo eso es el conjunto A, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿qué le falta al conjunto A para ser el universal? Si el conjunto A es del 1 al 5, ¿qué le falta? Le faltaría el 7, ¿no? Entonces el complemento del conjunto A sería 7. Eso es lo que le falta para ser el universal. ¿Qué pasa si yo quiero hallar el complemento del conjunto B? El complemento del conjunto B. Entonces si yo veo mi gráfica, visualmente es esto. Entonces yo veo, eso es el conjunto B, pero ¿qué le falta para que sea el universal? Le faltaría esta parte, ¿no? Entonces sería el 1, 2 y 4. 2 y 4. Entonces 1, 2 y 4 le falta al conjunto B para ser igual que el universal. Entonces de eso se trata el complemento. Y si yo tuviera la intersección, por ejemplo, A intersectado con B son los elementos comunes, que serían 3,5, ¿no? Son los elementos que se repiten entre ellos dos. Y si yo quiero hallar el complemento de A intersectado con B, el complemento, ¿cuánto sería? Entonces me fijo en mi universal. Mi universal sería 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pero yo ya tengo 3 y 5 en la intersección. Entonces, ¿cuánto me faltaría para hacer universal? Me faltaría el 1, el 2, el 4 y el 7. Entonces, de esa manera se halla el conjunto complemento, ¿no? Que es lo que le falta a ese determinado conjunto para que sea el universal. ¿Y cómo se graficaría? Si es que yo tengo mi A intersectado con B, sería esto. Pero si yo quiero el complemento de A intersectado con B, ya no sería eso, sino sería todo menos eso. Todo, ¿no? Porque en realidad el universal también representa todo el cuadro. De esta manera. Bien. Ahora, las leyes de álgebra de conjuntos. Esto es usualmente utilizado para que tú tengas relación de cómo los conjuntos se desarrollan entre sí. O sea, ¿qué es lo que siempre se cumple? Por ejemplo, un conjunto siempre está intersectado. Cuando un conjunto se intersecta con su propio conjunto, da como resultado el mismo conjunto. O si un conjunto se une con el conjunto, da también el mismo conjunto. Entonces, esto es parecido a lo que es las leyes de la lógica proposicional. No sé si recuerdan. En la lógica proposicional, la ley de idempotencia era de esta manera. Donde tenía, por ejemplo, aquí, P. P intersectado con P me daba P. Y la proposición P unido con P era P. Esto es lo mismo, ¿no? El conjunto A, pero la intersección se le llama inclusión y la unión se le llama el O en lógica proposicional, ¿no? Entonces, una cosa es el I, que es la intersección, y otra cosa es el O, que es la unión. Entonces, se asocian las leyes de conjuntos, de la teoría de conjuntos, leyes de álgebra de conjuntos, con las leyes de lógica proposicional, ¿no? Si es que yo tengo, por ejemplo, la identidad. Si tengo un conjunto A, ¿no? Y tengo su universal. Y yo digo, A unido con el universal sería todo, ¿no? El conjunto A con el universal. Entonces, ¿qué me da como resultado? Me da como resultado todo, o el universal, ¿no? Si es que yo uno A con el universal. Pero ¿qué pasa si yo uno un conjunto, lo intersecto? Este conjunto lo intersecto con el universal. ¿Qué me va a dar? Me va a dar el mismo conjunto. Entonces, de esta manera, puedo ver acá, cuando un conjunto se intersecta con el universal, siempre me da el conjunto. Y cuando un conjunto se une con el vacío, con lo nada, me da el mismo conjunto. Lo mismo en lógica proposicional, ¿no? Era, si es que tenía una proposición y lo intersectaba, o tenía I con el verdadero, ¿qué me daba? Me daba la proposición. Y si tenía la proposición unido con verdadero, ¿qué me daba? Verdadero. Entonces, prácticamente, verdadero hacía alusión, aquí, en lógica proposicional, en conjuntos, hace alusión al universal. Y en falso, en lógica proposicional, aquí hace alusión al vacío.
El y en lógica proposicional aquí hace alusión a la inclusión. Y el o en lógica proposicional aquí hace referencia a la unión. Entonces, son parecidos la teoría de conjuntos con la lógica proposicional y trabajan de igual manera. Todas las leyes que ves tú en este caso son las mismas que se utilizan en la lógica proposicional, solamente que se intercambia verdadero con universal, falso con vacío, la intersección o el y de lógica proposicional con la inclusión de teoría de conjuntos y el o en lógica proposicional con la unión en teoría de conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces solamente te la estoy dejando estas leyes de álgebra para conocimiento, ya que no suelen usarse tanto en los conjuntos, pero sí más en la lógica proposicional. Bien, muchas gracias.